Ya pueden Recording in escribir apellido y progress. nombre si quieren en el chat. Bien, vamos a compartir la pantalla. Bueno, la clase pasada hemos comenzado con este tema de sucesiones. Ya habíamos visto que una sucesión es una función común y corriente, pero su dominio es siempre el conjunto de los números naturales. Siempre es el conjunto de los naturales. O sea que no tienen ni que pensar en cuál es el dominio. La variable n, que es la variable independiente, siempre toma valor en todos los números naturales. El primer número es el 1, y luego ya sigue 2, 3, 4, y así continúa. Para cada valor de n se va a obtener un determinado valor de f de n, que en adelante le llamamos a sub n, o b sub n, o c sub n, lo indicamos con un subíndice. Y eso se denomina enésimo término, o término general de la sucesión. A sub 1 es cuando n vale 1, y ese era el primer término. A sub 2, el segundo término, y así sucesivamente. Ya hemos visto gráficamente que es una secuencia de puntos en el plano obtenidos para cada número natural. El rango, es decir, los valores que se obtienen, son números reales en general. No es el conjunto de los reales, son números reales. Pueden ser decimales, fraccionarios, irracionales, cualquier tipo de número real, pero no todos los reales. O sea, no es el intervalo menos infinito, infinito. Es un conjunto de números aislados. Todo, si uno quisiera escribirlo al rango, se lo escribe a los números separados con coma y encerrados entre llaves, como un simple conjunto. Pero nunca hablamos del rango de la sucesión. Por ejemplo, acá tengo una sucesión, el término general a sub n, 1 menos 3n sobre n más 2. Y este es un ejercicio práctico. Y pedía los 4 primeros términos. Bueno, uno va dándole a n los valores, el 1, 2, 3 y 4. Se reemplaza, se calcula. Y así se obtiene a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, etc. Hemos visto que una sucesión no es una función continua, no tiene sentido hablar del límite cuando n tiende a un número, cuando n tiende a 6, por ejemplo, no tiene sentido, porque no puede n acercarse a 6, porque quiere decir que en algún momento valdría 5,9 y luego 5,99 y luego 5,999, y esos son valores que no son números naturales, entonces no tiene sentido hablar de ese límite. Como no es una función continua, tampoco es derivable, no se puede integrar, nada, no tiene sentido hacer todas esas operaciones. Lo único importante, básicamente en una sucesión, lo que uno quiere determinar es el límite de una sucesión. ¿A qué se le denomina límite? Es el límite cuando n tiende a infinito del término general. Entonces nosotros lo que nos interesa a la larga o a la corta es determinar si una sucesión a sub n es convergente o divergente. Y eso significa si el límite existe o no existe. Es decir, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Si ese límite existe, la sucesión va a ser convergente. A sub n converge. Y si el límite no existe, entonces la sucesión es divergente o bien uno dice también diverge.
Recuerden que si un límite existe, tiene un determinado valor. Supongamos, y vale L. Entonces vamos a decir que la sucesión converge a L. Converge a L, al número L. ¿Mm? Eso es lo único que nos interesa determinar de una sucesión. Si es convergente o si es divergente. Veamos la definición rigurosa de límite. Acá la tenemos. El límite de la sucesión a sub n es L si y solo si para todo número epsilon positivo existe un número m mayúscula perteneciente a los naturales, tal que si todo número natural n cumple con la desigualdad n mayor o igual que m, entonces el valor absoluto de a sub n menos L es menor que epsilon. Es una definición epsilon m, así como en cálculo 1 vieron la definición epsilon delta de límite. Acá tenemos una definición que también se denomina epsilon m de sucesiones. ¿Qué significa esto? Bueno, acá está expresado esto encima. El límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a L, si y solo si, para todo epsilon positivo, o sea, cualquier número epsilon positivo, existe un número m natural, tal que para todo n que cumple con la desigualdad n mayor o igual que m, implica que el valor absoluto de a sub n menos L es menor que epsilon. A ver, para que entiendan esa definición. ¿Me pueden decir, alguien me puede explicar qué significa? A ver, supongamos esto. Gráficamente, de alguna manera, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a L. ¿Qué significaría eso gráficamente? Asíntota horizontal en I igual a L. ¿Cómo me dijo? Una asíntota horizontal en I igual a L. Bueno, digamos que sí. O sea, gráficamente, sí, significaría algo como esto. Supongamos lo siguiente. Acá tengo n, el eje n, y acá tengo el eje y, en la cual se representa a su vez. Y o a su vez. Bien. Si el límite existe, significaría algo como esto. Supongamos que este sea el número L. Entonces, gráficamente, es como que, como estoy haciendo el límite cuando la variable independiente tiende a infinito, o sea, si ustedes se acuerdan, cuando uno calculaba el límite cuando x tiende a infinito de f de x y ese límite me daba un número L, eso quiere decir que la recta de ecuación I igual a L es asíntota horizontal. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en cálculo 1. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Entonces acá tengo la recta de ecuación I igual a L y gráficamente supongamos que la sucesión es así. Supongamos que A sub 1 está acá, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, A sub 6, A sub 7 y así. Voy obteniendo los diferentes valores de n, de A sub n, ¿ve? Y cada vez se aproxima más a esa recta. Ese sería el significado geométrico del límite. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo la definición rigurosa? ¿Qué significa esta desigualdad? Valor absoluto de A sub n menos L menor que epsilon. A ver, lo vamos a escribir por acá. En algún lugar acá. Tengo valor absoluto de A sub n menos L menor que epsilon. Si yo escribo esta desigualdad con valor absoluto, sin valor absoluto, la puedo expresar así. Menos epsilon menor
que A sub n menos L menor que epsilon, ¿sí? Esto por propiedades del valor absoluto. Esta es una de las propiedades. Si sumo L en todos los miembros, acá voy a obtener L menos epsilon menor que A sub n menor que L más epsilon. He sumado L. Entonces acá va a quedar menos epsilon más L, que es lo mismo que L menos epsilon. Acá la L se va a cancelar, va a quedar solamente A sub n. Y acá va a quedar L más epsilon. O sea, esto también lo puedo escribir de esta manera. A sub n pertenece a un intervalo abierto, L menos epsilon, L más epsilon. ¿Cuándo cuándo debe ocurrir esto? Acá me dice la definición. Para todo n natural mayor o igual que un número m. O sea, esto se debe cumplir para todo n perteneciente a los naturales, tal que n es mayor o igual que m, entonces se debe cumplir que el A sub n pertenezca a este intervalo. ¿Qué sería esto gráficamente? Ese epsilon gráficamente. Bueno, significa lo siguiente. Yo elijo un epsilon cualquiera positivo. Fíjense, supongamos que epsilon, o sea, a ver, supongamos que este valor que está acá es L más epsilon, y este valor que está aquí es L menos epsilon. Fíjense, esto es L más epsilon, L menos epsilon. A sub n pertenece a ese intervalo. Por eso me voy al eje vertical. Y hagan de cuenta entonces esta situación. Acá tengo el intervalo L menos epsilon, L más epsilon. ¿Qué sería epsilon aquí? Epsilon es este segmentito. Eso es epsilon. Fíjense que si yo desde acá me voy hacia la sucesión, hacia la derecha, digamos. Acá hay un número, este puntito, si yo hago esto, estoy haciendo acá como una ventanita. Vean este puntito rojo que está aquí. A ver, lo hagamos con el color este. Yo acá obtengo un número m. Y fíjense que siempre se va a cumplir ahora lo que acá estoy diciendo. Para todo n natural mayor o igual que m, vean acá tengo un número n, acá tengo otro, acá otro. Para todos esos números n, esos son los diferentes n. Para todos esos n mayores o iguales que m, siempre se cumple que el A sub n correspondiente pertenece al intervalito este que hemos dibujado acá en el eje vertical. ¿Ve? Para este n, el A sub n cae adentro de la ventanita. Eso es lo que estamos diciendo. Para este n, A sub n va allá. ¿Ve? Bueno, entonces supongamos que a este, bueno, haya salido horrible. Esto sería para acá. El epsilon que uno elige. Si el epsilon uno lo elige más chiquito, obviamente el m va a estar más a la derecha, pero siempre se va a cumplir que para todo n mayor o igual que un número m natural, el A sub n pertenece al intervalo L menos epsilon, L más epsilon.
Cuando eso ocurre, entonces quiere decir que el límite vale, significa esto, que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a L. Y en ese caso decimos que la sucesión converge al número L. Bueno, eso es lo que lo tienen acá. En este dibujito, ahí está mostrado. Y un poquito ahí explicado, más lo que acabo de decir. Bien. Una sucesión es convergente a un número L si y solo si el límite vale L. Si el límite no existe, decimos que la sucesión es divergente o diverge. Hay un teorema que me permite de alguna manera calcular el límite cuando el límite es medio complicadito. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tuviera la siguiente sucesión? A sub n igual, bueno, tengo 2 a la n más 1 sobre 5 a la n más 3 menos n. Más n. Ahí tengo esa sucesión. ¿Cómo harían para calcular el límite cuando n tiende a infinito de a sub n? Bueno, se llega a complicar. Límite cuando n tiende a infinito, 2 a la n más 1 sobre 5 a la n más 3 más n. Cuando n tiende a infinito, uno piensa un poquito y esto le está dando infinito sobre infinito. Es una indeterminación. Una forma que uno podría intentar resolver este límite es sacar factor común la exponencial, la exponencial, tanto en el numerador como en el denominador. Por ejemplo, así. El límite. ¿Cómo dice? L'Hopital. ¿Cómo, mijo? ¿Se puede aplicar L'Hopital? Y no, porque hemos dicho que una sucesión no es una función derivable. Porque no es continua. Entonces ahí está el problema, ¿ves? No puedo calcular esto con la regla de L'Hopital. Lo que uno haría sería, por ejemplo, saco factor común 2 a la n y acá quedaría 1 más 1 sobre 2 a la n. Y acá sacaría factor común 5 a la n. Entonces acá, ¿qué quedaría? Quedaría 5 al cubo más n sobre 5 a la n. Y si uno sigue, es un intento que uno hace. Estos dos factores, estos dos, lo puedo asociar en uno solo, en una sola exponencial, 2/5 elevado a la n por todo el resto que está acá. Esto, 5 al cubo es 25 por 5, 125, más n sobre 5 a la n. Por ejemplo, una situación como esta. Entonces uno puede venir y pensar lo siguiente, decir, bueno, a ver, si n tiende a infinito, esto va a tender a infinito, y 1 sobre infinito, esto tendería a 0. Entonces ahí uno podría ir diciendo, bueno, eso va a tender a 0, no habría problema. Esto que está acá, 2/5 elevado a la infinito, ¿a qué tendería? También a 0. Uno puede pensar en una función f, tal que f de x sea igual a 2/5 elevado a la x. Y esa es una función exponencial. Como la base es menor que 1, la gráfica de esa exponencial es una curva así. Entonces, cuando x tiende a infinito, esto está tendiendo a 0, ¿sí? El límite, cuando x tiende a infinito, de 2/5 a la x, eso está dando 0, por la asíntota horizontal que está acá. Por eso acá hemos dicho que eso tiende a 0. Pero ¿qué está pasando con esta fracción? Infinito sobre infinito. Estamos teniendo un problema también, ¿ves? Infinito sobre infinito. Entonces, seguimos en problemas. Bueno,
Hay un teorema que me va a permitir de alguna manera resolverlo al límite, pero en los números reales. ¿Mm? Es decir, imagínense que este es el planeta de los números naturales, el mundo de las sucesiones, y acá tengo el planeta de los números reales, el mundo de todas las funciones. Yo acá estoy teniendo el problema ese, estoy teniendo una determinada indeterminación, por ejemplo, el infinito sobre infinito. Pero yo acá no puedo aplicar L'Hopital. L'Hopital aquí está prohibido. Entonces, ¿qué hago? A este problemita lo llevo hacia el planeta de los números reales. Lo llevo aquí. Ahí voy a tener el mismo problema, infinito sobre infinito. Lo resuelvo este problema, porque acá sí voy a poder aplicar la regla del L'Hopital. La mayoría de las veces lo puedo hacer. Y una vez que está resuelto, o sea, obtendré una solución, pongamos así, una determinada solución, esa solución la llevo hacia este planeta y lograré resolver nuestro problema. Ese teorema es el teorema que tenemos aquí a continuación. ¿Qué me dice? Si f es una función de variable real y el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a L, y si tengo una sucesión de términos general a sub n, que coincide con f de n para todo número natural, entonces el límite cuando n tiende a infinito de ese a sub n o f de n sigue tomando el valor L. Sigue valiendo L. O sea, en definitiva, es un teorema muy fácil de entender. Lo que me está diciendo es, si yo tengo, por ejemplo, gráficamente, y en función de x, si yo tengo la gráfica de una, perdón, tengo la gráfica de una función. Esta es la gráfica de f. La curva esta tiene la ecuación y igual a f de x. X es una variable perteneciente a los reales. ¿Qué pasa si yo ahora tomo una sucesión? Una sucesión a sub n, cuyo término general es a sub n, igual a f de n. Obviamente n natural. N pertenece a los naturales. Todos los valores de esa sucesión van a ser puntos de esta curva. Ahí voy a tener el a sub 1, a sub 2, a sub 3 y así, ¿ven? Así, es decir, la gráfica de la sucesión es un conjunto de una cantidad infinita de puntos, pero esos puntos pertenecen a la gráfica de la función f en los reales. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que si yo calculo el límite cuando x tiende a infinito de f de x, el valor de ese límite, si es que existe, va a coincidir con el límite cuando n tiende a infinito de f de n. Pero f de n es lo mismo que a sub n. Entonces acá puedo poner a sub n. Esto obviamente si el límite existe, si vale L. Y, por supuesto, que si el límite no existe, el límite en los reales no existe, tampoco va a existir el límite en los números naturales. Eso es lo que me está diciendo este teorema. Entonces, lo que uno puede hacer, si yo tenía este límite tan complicado originalmente, lo que puedo hacer es directamente hacer lo siguiente. Volvemos a esto. Profe, ¿y qué pasa si el límite, el x, o sea, la parte x queda fraccional, por ejemplo? ¿Cómo, O sea, mijo? ¿qué pasa si la parte x, o sea, como nosotros obtenemos el punto ese, ¿no? ¿Qué O sea, punto? la cinta está horizontal. Ajá, Ah, no, no, me estaba confundiendo con la vertical, no dije nada. no entiendo. No, no, yo creía que era como iba a ser como un punto, entonces me confundí con la cinta con la horizontal diciendo que capaz que tenemos un valor en x y no tenemos ningún valor en x. No, no, no. A ver. La idea era aquí calcular el límite
cuando n tiende a infinito de a sub n. Pero ese límite está teniendo la indeterminación infinito sobre infinito. Y veo, recién hemos visto, hemos intentado resolver y seguíamos en problemas. Entonces no tengo idea sobre qué está pasando con este límite. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago, lo correcto es hacer lo siguiente. Tomo la función f en los reales. F tal que f de x es igual a 2 a la x más 1 sobre 5 a la x más 3 más x. Tomo esa función en los reales y le calculo el límite cuando x tiende a infinito a f de x. Límite x tiende a infinito, 2 a la x más 1 sobre 5 a la x más 3 más x. Que obviamente tiene la indeterminación infinito sobre infinito. Pero como estamos en los números reales, no hay ningún problema y acá puedo aplicar la regla del L'Hopital, porque esta es una función derivable. Voy a borrar. Sigamos acá. Entonces, O sea, profe, diga, que cambio de conjunto numérico con la misma función. exactamente. Cambio de dominio sería. Entonces derivemos. La derivada del numerador es 2 a la x por logaritmo de 2. La derivada del denominador es 5 a la x más 3 por logaritmo de 5 y por 1, porque la derivada de x más 3, más 1, que es la derivada de x. ¿Sí? Cuando x tiende a infinito, sigo teniendo la indeterminación infinito sobre infinito. Bueno, si quiero, puedo volver a aplicar la regla del L'Hopital. La apliquemos. Entonces voy a tener el límite cuando n tiende a infinito. Derivemos arriba. Arriba tengo una constante por una función. La constante es el logaritmo de 2. Entonces tengo la constante por la derivada de 2 a la x, que es 2 a la x por logaritmo de 2. Entonces este va a quedar elevado al cuadrado. Derivo ¿Por qué abajo. usa n, profesor? ¿Cómo, mijo? ¿Por qué usa Sí. n? Porque me equivoqué. Y lo hice de gusto a ver si alguien se daba cuenta. Bien. Tiene razón. X tiende a infinito. Bien. Derivemos abajo. La derivada de 1 vale 0. Entonces me queda este logaritmo de 5, que es constante, y la derivada de 5 a la x más 3 es 5 a la x más 3 por el logaritmo de 5, entonces esto va a quedar elevado al cuadrado, y por la derivada de x más 3 que vale 1. Y ahí tengo entonces la aplicación de la regla del L'Hopital por segunda vez. Y esto, si uno lo acomoda, x tiende a infinito, esto sería logaritmo de 2 sobre logaritmo de 5, todo esto está elevado al cuadrado, por acá, observen que puedo escribir 2 quintos elevado a la x, y el 5 al cubo es 125, entonces puedo poner 1 sobre 125. Y me queda ese límite. ¿Me siguen? Sí, ¿Y qué está pasando? tiende a Bueno, cero. tiende a 0, ¿sí? Es decir, esto es una constante, no hay ningún problema. Esto también es una constante. Pero, ¿qué está pasando? Esta función exponencial tiende a 0. Entonces, este límite vale 0. Entonces, por el teorema que acabamos de ver, ¿qué voy a concluir? Que el límite, cuando n tiende a infinito, de f de n, también vale 0. Y ese sería entonces el límite de esta sucesión. ¿Mm? O sea, f de n es lo mismo que a sub n. Borremos esto.
Profe, ¿podría pasar que existen los reales en límite, pero no en los naturales? ¿O es imposible que pase eso? Puede llegar a ocurrir al revés. Que existan los naturales, pero no en los reales. Ahí está. Entonces, la sucesión A sub n es convergente y converge a 0. Ahí está. ¿Han entendido? Entonces el conjunto en los naturales no existe, no hay nada, ¿no? ¿Cómo, mijo? Si vemos ese límite en los naturales, no hay ningún número en el conjunto, la sucesión, No entiendo la pregunta. porque video que tenemos el límite de la asíntota horizontal en 0. Sí, el eje. Sí, El eje horizontal sería la síntesis. por encima de ese... Ah, no, ahora tenemos que ver el épsilon, ¿no? Para ver qué sucesiones hay entre medio. O estoy entendiendo mal, puede ser, ¿no? No te estoy entendiendo. Te estás complicando demasiado. Acá acabamos de ver que el límite vale 0 y ya está. Existe el límite. Ah, bien, pero me confundí con la gráfica que había que como tener épsilon y los números que estaban No. dentro. Eso era para que entiendas qué significaba esta cosa. La definición rigurosa de ese límite nada más. Pero esto no lo tenés que hacer nunca más. No tenés que buscar el épsilon, ni el m, ni nada de eso. Directamente, en este caso, ¿qué hacemos? Resolvemos el límite. Hemos visto que en este caso da 0 y listo. Con eso podemos concluir que la sucesión es convergente y converge a 0. Y se terminó ahí. Gracias. Bien. Bien. Bueno, acá dice, como nota, está diciendo que también hay un teorema que dice que si el límite en los números reales no existe, tampoco va a existir el límite en los números naturales. Bueno, acá hay un ejercicio. A sub n, acá tengo n cuadrado menos 3n menos 7 sobre 4n cubo más 1. A ver, lo tomemos. Es un ejercicio de la cartilla. El ejercicio 3 dice, determine si la sucesión dada es convergente o divergente. En caso de convergencia, indicar el valor al que converge. Bueno, lo resolvamos. Esta es a su vez, la sucesión. Bueno, anotemos. Acá en ningún lugar me dice que se llama a sub n. Entonces le vamos a poner nosotros ese nombre. A sub n, el término general, es n cuadrado menos 3n menos 7 sobre 4n cubo más 1. Entonces yo quiero calcular el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Es decir, límite n tiende a infinito, n cuadrado menos 3n menos 7 sobre 4n cubo más 1. Obviamente, este límite me está dando infinito sobre infinito. Bueno, y este caso particular se lo puede hacer de las dos maneras. Una, sacando factor común n a la mayor potencia, como se hacía en cálculo 1. Y la otra, aplicar la regla del L'Hopital. En este caso, lo voy a hacer sacando factor común. Pero para aplicar la regla del L'Hopital, ¿qué tengo que hacer? Tomar una función f de x en los números reales, hacerlo así, como hemos hecho el límite anterior. Hacer esto, ¿ves? Esto es una cosa importante. Tomo una determinada función, eso tienen que escribir. Y decir que es como decir, bueno, hago un viaje hacia el mundo de los reales y tengo esa función. O sea, vean que hemos dejado en suspenso el límite de la sucesión.
Entonces, hay que hacer esa aclaración, calcular el límite y luego decir que por el teorema se cumple lo que se tenga que cumplir. En este caso, como no lo voy a hacer por L'Hopital, simplemente saco factor común n a la mayor potencia. Acá saco n cuadrado. Entonces va a quedar 1 menos 3 sobre n menos 7 sobre n cuadrado. Y acá abajo saco factor común n al cubo. Y nos queda 4 más 1 sobre n al cubo. Al hacer eso puedo simplificar este n cuadrado con este cubo. Entonces, escribiendo esto en limpio, nos ha quedado el límite cuando n tiende a infinito de, en el numerador quedó 1 menos 3 sobre n menos 7 sobre n cuadrado. Y abajo ha quedado n por 4 más 1 sobre n cubo. Entonces, acá podemos ver que todo el numerador, cuando n tiende a infinito, ese numerador tiende a 1. Este paréntesis tiende a 4. ¿Sí? Pero esta n que está aquí tiende a infinito. Entonces, nuestro cálculo mental sería que yo estoy teniendo 1 sobre infinito. Ese sería nuestro cálculo mental. Obviamente, este límite nos está dando 0. Existe el límite. Entonces, inmediatamente puedo decir, la sucesión del término general a sub n converge a 0. Y ahí se terminó el problema. También lo pueden hacer por L'Hopital, pero como les digo, es como un cálculo auxiliar. Tomar una f de x y trabajar. ¿Hay alguna pregunta? Una consulta. Cuando escribimos A converge a 0, ¿lo tenemos que hacer entre llaves? Claro, porque es la sucesión la que converge. Cuando vos le calculas el límite, vos le calculas el límite al término general. Es decir, lo correcto es límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Lo que está mal es límite cuando n tiende a infinito de la sucesión así. Eso está mal. Uno le calcula el límite al término general de la sucesión. Si ese límite, supongamos, vale L, entonces decimos que la sucesión es eso, converge a L. ¿Listo, profe? Bien. Propiedades. Acá tenemos un teorema. Bueno, acá hay otro ejemplo. Determine si la sucesión n cuadrado converge o diverge. Bueno, calculen el límite. Cuando n tiende a infinito de n cuadrado, ¿cuánto les va a dar? Infinito. Infinito. Si yo tengo la sucesión b sub n, supongamos, igual a n cuadrado, el límite, cuando n tiende a infinito de b sub n, sería igual al límite cuando n tiende a infinito de n cuadrado. Y eso está dando más infinito. No existe. Como el límite no existe, entonces inmediatamente decimos la sucesión del término general b sub n es divergente. Y listo, se terminó el problema. No tiene límite. Profesor, ¿no ¿Sí? se puede decir que si una sucesión no tiene... ¿Puede tiene hablar límite, más fuerte, por favor? no se puede decir que si una sucesión no tiene límite, entonces la función en los reales tampoco? No.
No, el teorema dice que si se cumple en los reales, entonces se cumple en los naturales. No dice que si se cumple en los naturales, entonces se cumple en los reales. Ese teorema no es válido. Bueno, a ver. Veamos este teoremita. Propiedades de los límites de la sucesión, que también se puede decir propiedades de las sucesiones. Estoy en este caso donde las sucesiones A sub n y B sub n son convergentes. A sub n, el límite vale L, y B sub n, el límite vale M, o sea, son convergentes. Una converge a L y la otra converge a M. Bueno, en el caso de tener una sucesión cuyo término general es una constante K por el término general de A sub n, esa sucesión va a ser convergente a K por L. Es lo que me está diciendo la primera parte, la primera tesis, digamos. Si yo tengo una sucesión, vean acá, una sucesión cuyo término general es la suma de los términos generales de estas dos sucesiones, A sub n y B sub n, la suma también converge a la suma, es decir, a L más M. Lo mismo ocurre con la diferencia, lo mismo ocurre con el producto, y lo mismo ocurre con el cociente si es que M no vale 0. Si este numerito de acá no es 0, o sea, si B sub n converge pero no a 0, entonces la sucesión del cociente también converge. Va a converger a L sobre M. O sea, dentro de todo son propiedades de límites. Bueno, acá tienen un ejemplo. Tengo la sucesión esta, 3n más 5 sobre n. Siempre que sea posible, use el teorema. Y a ver qué dice. Bueno, en este caso, ¿qué va a pasar? El límite de A sub n, si uno lo resuelve, ¿ven? Saca factor común n arriba, simplifica, ese límite vale 3. Entonces, A sub n converge a 3. Veamos en el apartado A, B sub n es menos un cuarto, siempre una constante. Entonces también, si uno le calcula el límite a B sub n, el límite de la constante también es convergente. Como las dos son convergentes, una converge a 3 y la otra converge a menos un cuarto, la diferencia A sub n menos B sub n, bueno, va a converger a 3 menos un cuarto. Entonces la sucesión esta, A sub n menos B sub n, converge a 13 cuartos. La otra es la suma. A sub n más C sub n, donde C sub n es menos 1 a la n por 2. A ver, veamos esa partecita. Vamos. Lo que me interesa es... Dice aplicar propiedades para resolver, para ver si esta sucesión converge o no converge. Separemos un poquito las cosas. Bien. Si calculamos el límite cuando n tiende a infinito de A sub n, era el límite cuando n tiende a infinito, 3n más 5 sobre n. Esto es el límite cuando n tiende a infinito. Pueden sacar factor común o distribuir, quedaría 3 más 5 sobre n. Bueno, obviamente este límite vale 3. Es decir, A sub n converge a 3. ¿Qué pasa con C sub n? El límite
cuando n tiende a infinito de c sub n. Es decir, límite n tiende a infinito de menos 1 a la n por 2. ¿Qué pasa con ese límite? ¿No existe? No existe. ¿Por qué? Porque va a variar entre menos 2 y más 2. Exactamente. Este límite no existe porque, y acá acá lo que tienen que hacer es lo siguiente: calcular el límite cuando n tiende a infinito, suponiendo que n es par, y calcular el límite cuando n tiende a infinito, suponiendo que n es impar. Porque cuando n es par, menos 1 elevado a un número par da 1. Y 1 por 2 es 2. Y ese límite vale 2. Pero cuando n es impar, menos 1 elevado a un número impar nos da menos 1. Y menos 1 por 2 me queda menos 2. Y ese límite vale menos 2. Efectivamente, estos dos valores son distintos. Por eso el límite no existe. Entonces, acá podemos asegurar que la sucesión C sub n es divergente. Entonces, ¿qué me pedían? Me pedían esto. El límite, me pedían la sucesión A sub n más C sub n. Entonces, no puedo, digamos, lo siguiente. Como la sucesión A sub n, a ver, hagamos lo siguiente. Como la sucesión C sub n diverge, entonces no puedo aplicar propiedades para decidir cómo es la sucesión A sub n más C sub n. No puedo, porque las propiedades solo me está hablando de cuando las sucesiones son convergentes. En ninguna me dice qué pasa si una es divergente. Entonces, como no puedo aplicar propiedades, ¿qué es lo que corresponde hacer? Entonces, debo analizar la sucesión A sub n más C sub n como una sola cosa. Es decir, calcularle, por ejemplo, el límite cuando n tiende a infinito de A sub n más C sub n. Y sin propiedades. Y esto se separaría en dos casos. Es decir, esto, a ver, hay que separarlo en dos casos. Un caso va a ser cuando n sea par, A sub n más C sub n, cuando n es par, y el otro caso es cuando n sea impar. A sub n más C sub n. A ver, si yo a esto le llamo A y a esto le llamo B, sigamos aquí. A es el límite cuando n tiende a infinito, considerando n par. A sub n era, ¿dónde estaba? 3n más 5 sobre n. 3n más 5 sobre n, más C sub n, cuando n es par, C sub n vale 2. Entonces esto va a ser más 2. Y B sería el límite cuando n tiende a infinito, considerando n impar, y la expresión sería 3n más 5 sobre n, eso es la sub n, menos 2, porque menos 2 es el valor de C sub n en ese caso.
el primer límite, esto valía 3 más 2, esto me da 5. Y esto tendría 3 menos 2, esto me da 1. ¿Ve? Entonces son distintos. Entonces concluimos diciendo que no existe el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más c sub n. Y con eso nuestra conclusión es que la sucesión esa, la de la suma, es divergente. Si los dos límites hubieran sido iguales, sí hubiera existido. Y en ese caso la sucesión sería convergente. ¿Está entendido? Sí, perfecto. Sí, profe. Entonces acá la conclusión final es entonces la sucesión a sub n más c sub n es divergente. Profe, Sí, ¿le puedo sacar captura del ejercicio? sí. Pero apárate que creo que está resuelto acá en el PDF, ¿verdad? Ah, bueno, entonces no hay problema. Sí, sí está resuelto acá. ¿No? Mira, el PDF nomás. Sí, deja que vea. Ahí está, no se puede aplicar. Se quiere esto, ahí están las dos posibilidades. Se llega a que el límite no existe, entonces la sucesión diverge. Ahí está resuelto en el PDF. Listo, gracias. Ahí está. Bien. Veamos este límite que se llama límite E. Es también un límite fundamental. Así como en cálculo 1 hemos visto el límite fundamental trigonométrico. ¿Se acuerdan? En cálculo 1. En cálculo 1 habíamos visto el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Ese límite vale 1. Ese es un límite fundamental. ¿Sí? Bueno, hay otro límite que se llama límite E. Este era el límite fundamental trigonométrico. Es un límite para los reales, en los números reales, que también es válido en los números naturales. Es decir, si yo tuviera la sucesión a sub n igual a seno de n sobre n, también se cumple que el límite cuando n tiende a infinito del seno de n sobre n también vale 1. O sea que también sí es un límite fundamental. O sea que esto es una sucesión convergente a 1. Converge a 1. Bueno, ahora vamos a ver otro límite fundamental que se llama el límite E. Límite E. En los números naturales, en n, es decir, vamos a tener una sucesión de esta forma. 1 más 1 sobre n elevado a la n. Cuando uno calcula el límite, cuando n tiende a infinito, de eso, 1 más 1 sobre n elevado a la n, si uno hiciera un cálculo mental, estaría teniendo la indeterminación 1 a la infinito. Bueno, este límite vale el número E. Ese es también un límite fundamental. Ya vamos a ver la justificación. Recuerden que el número E vale 2,71, 82, 81, 82, 84. Profe, ¿y ese límite solo vale para los naturales? No, también vale para los reales. También vale para los reales. Antes de ver la justificación, resolvamos este ejercicio. Supongamos que tengo la sucesión b sub n igual. Supongo que sea n más 5 sobre 3n elevado a la 2n. Esa sucesión. Fíjense lo siguiente. En el límite en este límite,
está ocurriendo dos cosas. Primero, la indeterminación 1 a la infinito. Eso tiene que ocurrir sí o sí. Y segundo, el exponente es lo mismo que le estoy sumando al 1, pero invertido, es decir, es el recíproco de 1 de lo que le estoy sumando al 1. El exponente es igual al recíproco, que también le llaman inverso, del término sumado a 1. Del término sumado al 1. O sea, si acá en lugar de 1 sobre n tuviera 2 sobre n, en el exponente yo tendría que tener n sobre 2. Veamos este caso. Calculemos el límite. Cuando n tiende a infinito de b sub n. Es decir, el límite de n más 5 sobre 3n elevado a la 2n. Cuando uno quiere resolver este límite de primera medida, como cualquier límite que uno tiene, hace el cálculo mental. Cuando n tiende a infinito, ¿qué estoy teniendo? Infinito sobre infinito elevado a la infinito. Eso estamos teniendo como cálculo mental. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser tratar de eliminar primero, perdón, voy a hacer un pequeño cambio. De tomar. Disculpen que haga algo. Este 3 no va, bórrenlo al 3. No, no va a funcionar esto. A ver, vamos a cambiar esta expresión. Pongamos acá, pongamos aquí n más 4. Vamos a cambiar esa expresión. Disculpen, pasa que me lo estoy inventando. Y por eso no iba a funcionar esto. Entonces acá yo voy a tener n más 4. Bien. Volvamos de nuevo. La sucesión es esta. N más 5 sobre n más 4 elevado a la 2n. Bueno, tengo infinito sobre infinito y elevado al infinito. Lo primero que vamos a hacer va a ser eliminar la indeterminación infinito sobre infinito. Para eso saco factor común n en el numerador y en el denominador. Saco n en el numerador, entonces va a quedar 1 más 5 sobre n. Y en el denominador saco n el factor común y va a quedar 1 más 4 sobre n. Y todo esto queda elevado a la 2n. Esta n se simplifica. Sigo abajo. Vamos a tener acá el límite. Cuando n tiende a infinito. Voy a distribuir la potencia esta. Voy a tener 1 más 5 sobre n elevado a la 2n y abajo 1 más 4 sobre n elevado a la 2n. Y fíjense que lo que yo puedo hacer aquí es lo siguiente. En el siguiente paso lo voy a hacer. Límite. Porque si uno hace un cálculo mental, ¿qué estaríamos teniendo? A ver, analicemos. Si n tiende a infinito, 5 sobre infinito tiende a 0 y 4 sobre infinito también. 5 sobre n y 4 sobre n tienden a 0. Entonces acá me quedaría 1 a la infinito sobre 1 a la infinito. ¿Eh?
O sea, tengo tanto el numerador como el denominador, la indeterminación 1 al infinito. Entonces vamos a hacer acá lo siguiente. Vamos a expresar así. 1 más 5 sobre n elevado a la n, y esto elevado al cuadrado. Porque si yo resuelvo esto de la derecha, como es potencia de potencia, se multiplican los exponentes. N por 2 es 2n. Lo mismo lo hago en el denominador. 1 más 4 sobre n elevado a la n, y eso está elevado al cuadrado. ¿Está entendido eso? Sí, profe. Bien. Profe, Ahora, como yo quiero que el exponente sea igual al recíproco de lo que le estoy sumando al 1, fíjese acá, al número 1 le estoy sumando 5 sobre n. El exponente yo quiero que sea n sobre 5. Entonces pongamos el 5. Pero para que no se altere, voy a multiplicar este exponente por 5. Y ahí no se altera la expresión. Lo mismo hago en el denominador. Como acá tengo 1 más 4 sobre n, yo necesito n sobre 4. Entonces acá voy a poner n sobre 4. Le agrego el 4, pero para que no se altere, multiplico por 4 el exponente. Es como que digo, multiplico y divido por 5, multiplico y divido por 4. En definitiva, todo esto que está acá, todo esto tiende a esto. Y todo esto que está aquí, las bases de esas dos potencias, también tiende al número este. ¿Por qué? Y bueno, porque tengo 1 elevado al infinito, y el exponente es el recíproco de lo que le estoy sumando al 1. Entonces cumple con la situación del límite fundamental este. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de este límite? Esto va a ser e elevado a la 10 sobre e elevado a la octava. ¿Sí? 2 por 5 es 10 y 2 por 4 es 8. Resultado final, e cuadrado. O sea, el límite original da e cuadrado. Fíjese que este límite también uno lo podría haber resuelto yendo hacia los números reales. Transforman esto en una f de x en los números reales, y como tienen la indeterminación, le va a aparecer la indeterminación así de forma de potencia, van a tener que llamarle p, por ejemplo, aplicar logaritmo y hacer todo el proceso para calcularlo al límite. Es muy largo, muy complicado. En cambio acá, sabiendo el límite e, lo logramos resolver de una forma muy fácil, digamos. Bueno, esto me lleva a la conclusión que la sucesión B sub n, así le llamé, es convergente y converge al número e cuadrado. ¿Quieren hacer una copia de esto? ¿Hay alguna pregunta? De mi parte no, profe. Bueno. Acá está la justificación, la tienen acá en el PDF. De alguna manera no es una demostración, pero es una justificación de por qué este límite vale esto. Lo que uno hace es, obviamente, nos vamos a una función en los números reales y resuelven ese límite, que tiene la forma 1 a la infinito. Y se lo resuelve como se hizo en cálculo, no en cálculo 1, sino hace poco, cuando vimos funciones logarítmicas. Ahí hemos visto la parte de derivación logarítmica, cuando vimos las indeterminaciones 1 al infinito, 0 a la 0 e infinito a la 0.
le llaman i, por ejemplo, se aplica el logaritmo en ambos miembros, se baja el exponente, se le calcula el límite. Originalmente está infinito por 0, luego se acomoda, tienen 0 sobre 0, aplican la regla del L'Hopital. Bueno, lo resuelven al límite. Calculábamos acá por el límite de la función compuesta, introducíamos el límite dentro del logaritmo y despejábamos esto y hacíamos el cálculo y bla, bla, bla. Todo esto ya saben hacerlo, está todo acá bien resuelto. Y así llegan a que el límite da E. Aplican el teorema que recién hemos visto y con eso queda concluido. Así que eso lo tienen todo ahí ya bien resuelto. Profe, Sí, ¿puedes volver al ejercicio que hizo recién? No llegué a sacarle captura. sí. A ver. Acá, ahí. Para que baje un poquito más. Ahí lo va a ver bien. Ahí está completo. Ahí, gracias, profe. Ahí está completo. Por supuesto que falta esta parte de decir que converge. Bien, Listo, profe, muchas gracias. de nada. Bueno, acá tienen otros ejercicios. Ejercicio 3 también de la guía. Tienen esta sucesión 1 sobre n más 4, más 1, todo elevado a la n. Acá está resuelto, el límite es lo que se arma, fíjense cómo ha quedado acá. 1 más 1 sobre n más 4. Y eso estaba elevado a la n. ¿Qué se hace? El recíproco de 1 sobre n más 4 es n más 4. Por eso le suma y le resta 4 en esta parte. Luego se separan como producto de potencias con la misma base. El primer límite es esto tiende a e y el otro tiende a 1. Y el resultado da e. Está resuelto ahí muy fácil. Bien. Avancen un poco más. Vamos a ver lo siguiente. Hay sucesiones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes tuvieran esta sucesión? A ver. Esa sucesión. ¿Saben qué significa el NS con el símbolo de admiración? Factorial. Ese es el factorial de n. El número n factorial, el factorial de n se define de esta manera. Vale 1 si n vale 0 y vale n por n menos 1 factorial si n pertenece a los naturales. Esa es la definición de un factorial. También se lo puede expresar de esta manera. N factorial es igual a n, a ver, lo vamos a hacer de otra manera. N factorial, n un número natural, n pertenece a los naturales, y uno puede hacer así, 1 por 2, por 3, por 4, y así sucesivamente hasta llegar a n. Supongamos, si yo quiero calcular 5 factorial, es igual a 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Eso da 120. Bien. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasaría con esta sucesión? Que no podríamos calcular el límite. ¿Por qué motivo? O sea, si uno quisiera calcular el límite. Siempre va a ir cambiando el número. ¿Cómo me dijo? Que siempre va a ir cambiando el número y va a ir en los dos, en el numerador y en el denominador, como cambiando. Claro, digamos, lo que pasa, como n tiende a infinito, el numerador tiende a infinito y el denominador también va a tender a infinito. O sea, este límite tiene la indeterminación infinito sobre infinito. Pero ¿cómo diablo hago para calcularlo?
Acá no tiene sentido escribir esto, f de x igual a 2 a la x sobre 1 más x factorial. Eso no tiene sentido en los reales, porque no existe el factorial de un número real. El factorial existe solamente para los números naturales y para el cero. El cero factorial que vale 1. O sea, traten ustedes de agarrar la calculadora, traten con la calculadora en calcular, supongamos, pi factorial. Le va a dar error. O 7 tercios factorial. Le va a dar error. O 5,8 factorial. Le va a dar error. Todos esos números no existen. Entonces, sería imposible ir hacia los números reales. Entonces, no se puede eso resolver. Quedamos clavados acá con este límite. Y entonces, la idea es cómo hago yo para determinar si esta sucesión converge o diverge. Entonces, quedamos dándonos cuenta de que no todas las sucesiones son fáciles de determinar su convergencia o divergencia usando límites. Es por eso que vamos a necesitar otros conceptos y otros teoremas para poder determinar si una sucesión converge o diverge. Una de las definiciones que necesitamos es esta. Cuando una sucesión se dice que es creciente. Una sucesión a sub n es creciente si para todo n, sí y solo si, para todo n se cumple esta desigualdad. El a sub n más 1 es mayor o igual que el a sub n. Para todo n. Es decir, el término que le sigue es más grande que el término que tengo. ¿Ven? Fíjense, a sub 2 es más grande que a sub 1, a sub 3 más grande que a sub 2, a sub 4 más grande que a sub 3, o al revés, a sub 1 menor o igual que a sub 2, menor o igual que a sub 3, y así sucesivamente siempre. Todos los términos van haciéndose cada vez más grandes. Esta es una sucesión creciente. Es como que va de abajo hacia arriba, la gráfica. Una sucesión es decreciente cuando ocurre al revés, que el a sub n más 1 es más chico o igual que el a sub n. El término que le sigue es más chico que el término que yo tengo. Entonces, gráficamente sería así. Esa es una sucesión decreciente. Eso se debe cumplir para todo n natural. ¿Cuándo una sucesión es monótona? Bueno, una sucesión es monótona cuando es creciente o decreciente. Si una sucesión es creciente, entonces decimos que es monótona. Si una sucesión es decreciente, entonces también es monótona. Bien, hay dos maneras de determinar si una sucesión crece o decrece. Una es usando la diferencia, esta que está acá. A sub n más 1 menos a sub n. Si esa diferencia es menor o igual que 0 para todo n, entonces la sucesión es decreciente. ¿Por qué? Si esta diferencia es menor o igual que 0. Si la diferencia esta es negativa, quiere decir que el a sub n más 1 es más chico que a sub n. Entonces, está decreciendo. Y si fuera mayor o igual que 0, entonces creciente. Esto es lo que le podemos llamar criterio de la diferencia. Y hay otro criterio, que es el del cociente, a sub n más 1 sobre a sub n. Pero eso se puede aplicar solamente si la sucesión es siempre positiva, que todos los términos de la sucesión sean positivos. Puedo hacer el cociente. Si este cociente da menor o igual que 1, entonces la sucesión es decreciente. Y si es mayor o igual que 1, la sucesión es creciente. Fíjense, si a sub n más 1 sobre a sub n es menor que 1, supongamos, quiere decir que el numerador es más chico que el denominador. O sea, a sub n más 1 menor que a sub n quiere decir que está decreciente. Siempre y cuando se cumpla para todo n natural.
Bien. Veamos, por ejemplo, el ejemplo A. Con eso vamos a terminar hoy y vamos a este tema lo terminamos el jueves. Veamos Profesor, ¿en qué caso me sirve saber si es creciente o decreciente? Por eso, cuando vos tenés, primero, si el enunciado te dice, fíjate acá en el enunciado dice, dadas las siguientes sucesiones, se pide analice la sucesión, analice si la sucesión es monótona. Eso como apartado I. Después viene un segundo apartado que te pide otra cosa. Si te piden averiguar si es acotada. Y luego te preguntan si la sucesión es convergente o divergente. Porque hay teorema. Todavía no lo hemos visto. Ya vamos a ver eso un poquito, seguramente el jueves. Esto se hace básicamente cuando no se le puede calcular el límite o cuando se quiere saber si vos sabés cuándo una sucesión es creciente o decreciente. O sea, básicamente, a ver, en este caso, en este ejemplo que está acá, uno con calcular el límite va a saber, puede deducir que la sucesión es convergente. Esta sucesión, 7 más 3 sobre n más 1 al cuadrado, esa converge. Cuando n tiende a infinito, el límite da 7. Es una sucesión convergente a 7. Pero ¿qué pasaría si en lugar de n más 1 al cuadrado hubiera dicho n más 1 factorial? O algo raro. Entonces se complica y no se podría hacer el límite. En este caso hemos hecho, han puesto esta sucesión para que vea el proceso algebraico nada más. La verdad que no tiene sentido analizar si esta sucesión es monótona o no, si con solo calcular el límite uno puede determinar que es convergente. Bien. Veamos el proceso de resolución de esto. Profe, y que sea convergente, ¿qué nos indica? Que existe el límite cuando n tiende a infinito. Ah, pero no nos indica el crecimiento o decrecimiento, ¿no? No, no. Ah, Puede bien, haber bien. una sucesión que no sea ni creciente ni decreciente, que sea oscilante, que crezca, decrezca, crezca, decrezca, crezca, decrezca, así que no sea siempre creciente ni siempre decreciente. Y lo mismo puede ser convergente. Ah, bien, perfecto. Mira acá en el PDF, ahí, a ver, cuando se ha visto el límite de una sucesión, deja que lo vea. ¿Dónde está? Mira este ejemplo. Esta es convergente porque tiene límite, el límite vale L. Ahora si vos te fijas, el A sub 1 está acá arribita, A sub 2 está acá abajo, ahí ha decrecido. Y luego el A sub 3 está acá arriba, ha crecido. Y el A sub 4 está acá abajo, vuelve a decrecer. Crece, decrece, crece, decrece. Esta es una sucesión que no es monótona. Sin embargo, lo mismo es convergente. Voy a tener un ejemplo. Bien. ¿Dónde está? Por acá. Esto. Entonces, yo quiero saber si esta sucesión es monótona creciente o decreciente. Entonces, tomemos acá, puedo tomar la diferencia, supongamos. Voy a hacer A sub n más 1 menos A sub n. Hagamos ese cálculo. Y veamos si esto es siempre mayor o igual que 0 o siempre menor o igual que 0. Ahí vamos a ver. El A sub n más 1 vale 7 más 3 sobre, donde está n, pongo n más 1. Entonces, n más 1 nos va a quedar n más 2 al cuadrado. Eso es el A sub n más 1. Menos A sub n es toda la expresión, esta es 7 más 3 sobre n más 1 al cuadrado. Bien. Si quito los paréntesis, perdón, me he venido abajo del pizarrón y ahora no puedo irme para abajo. Vamos a ver. Ahí.
Ahí está, sí. Entonces vamos a tener igual. Si quito los paréntesis, este 7 se va a ir con este 7. Entonces nos queda 3 sobre n más 2 al cuadrado menos 3 sobre n más 1 al cuadrado. Ahí puedo sacar factor común 3 y el común denominador n más 2 al cuadrado por n más 1 al cuadrado. Entonces nos va a quedar n más 1 al cuadrado menos n más 2 al cuadrado en el numerador. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Fíjense aquí lo siguiente. Todo esto es más chico que esto. Si uno lo compara, n más 1 al cuadrado es menor que n más 2 al cuadrado para todo n natural. ¿Se dan cuenta? Porque acá la base es n más 1 y aquí la base es n más 2. Entonces, n más 1 es más chico que n más 2. 7 más 1 es más chico que 7 más 2. Es un niño de la primaria, se tiene que dar cuenta, seguro. Entonces, esta diferencia es negativa. Entonces yo estoy teniendo que este 3 es un número positivo. Este factor es un número positivo porque está al cuadrado y además n es natural. Esto también es positivo. Y todo el numerador, ¿cómo es? Negativo. Negativo. ¿Sí? Porque el término de la izquierda es más chico que el término de la derecha. Entonces, ¿cómo es toda la expresión completa? Con la regla de los signos. Esto es como menor que 0 para todo n natural. Entonces, hemos llegado a que a sub n más 1 menos a sub n es menor que 0 para todo n. Y entonces, ¿cómo es la sucesión a sub n? ¿Es Monótona, decreciente. creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente. Exacto. Y bueno, como es decreciente, entonces a sub n es monótono. Y listo. Ahí terminaría el asunto. Otra herramienta es usar la derivada, pero tomar esta como una función auxiliar. Es decir, otra forma es tomo la función f tal que f de x sea 7 más 3 sobre x más 1 al cuadrado. ¿Así era? 3 sobre x más 1. Ya. Tomo esa función y considero x mayor o igual que 1. Entonces, si yo calculo la derivada de esa función, nos queda ¿cuánto? Si yo derivo, nos queda menos 6 sobre x más 1 al cubo. Y acá vemos que la derivada es menor que 0 para todo x perteneciente al intervalo abierto 1 infinito. Y si la derivada es negativa, entonces ¿cómo es la función? Decreciente. En el intervalo 1 infinito. Y como es continua en 1, f es continua por la derecha en 1. Entonces estas dos cosas nos llevan a concluir que f decrece
en el intervalo cerrado, 1, infinito. Y bueno, entonces eso ya me está diciendo que la sucesión A sub n es decreciente. Y bueno, por lo tanto es monótono. Porque f de n coincide con A sub n. Para todo esto. Esta es otra herramienta. Pero ¿qué pasa? La monotonía, es decir, si queremos saber si una sucesión crece o decrece, teóricamente se lo hace en sucesiones que no se le puede calcular el límite. Entonces, no tendría sentido ir a hacer esto en los números reales. Por eso se hace un proceso algebraico. Bueno. Estas dos que están acá, el apartado D y el apartado F, lo vamos a hacer el día jueves, son fáciles. El apartado F es muy fácil porque fíjense que si n es par, esto va a valer siempre 4, y cuando n es impar, esto vale siempre 2. Entonces una sucesión que vale 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, entonces no es monótona. Eso con ver nada más cómo es, uno ya se da cuenta que no es monótona. Y esta, ya van a ver que es una sucesión creciente, que ya la vamos a ver el día jueves. Bueno, y el jueves terminamos el tema de sucesiones y comenzamos con series. Bien. ¿Puedo volver a pizarrón un segundo? Sí, mijo. Con esto está terminada la clase. No, profe, gracias. Que le vaya muy bien. Nos vemos el bien, jueves. gracias. Profe, Sí. cuando es monótona, cuando no es monótona, quiero decir, se refiere a que no se sabe con exactitud si crece o decrece. No. Cuando no es monótona, se sabe de que no crece ni decrece. Bien, profe, gracias. Fíjate, andate al caso de los números reales. Vamos a los números reales, ahí vas a ver. Una parábola. ¿Es creciente? No, No. ¿Es decreciente? tampoco. No. Entonces no es monótono. Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviera una parte de la parábola? Supongamos esta parte. ¿Es creciente? Ahí sí. Sí. ¿Qué pasa si vos tenés la función seno? Esa función. ¿Es monótona? No. No. Eso, así de fácil. Ah, bien, ahora sí entiendo, profe. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, no, profe. De mi Bueno, parte no, profe. Nos ¿eh? vemos. Bueno, Nos vemos, que profe. vaya bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Que anden bien. Vamos, profe. Nos vemos.